Pues muy buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas todos y todas quienes nos acompañan en la inauguración del diplomado Mecanismos y Herramientas para la Prevención, Atención y Combate al Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas, organizado por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas a través del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos, el INICAP, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, el acompañamiento técnico del proyecto Accionar de la OIT, y la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, la CITI, representada en este evento por la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas. Este diplomado tiene como objetivo impartir conocimientos enfocados a combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, con la finalidad de proteger, garantizar y velar por los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan a través del Zoom. Y para este acto inaugural tenemos el honor de contar con la presencia de autoridades de las diversas instancias que colaboraron para hacerlo posible. Los menciono como miembros del Presidium: la doctora Jacqueline Ángel Juan, visitadora general especializada en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes. Bienvenida, doctora. Muy buenos días, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. El doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la UNACH. Buenos días a todas y a todos. Placer estar con ustedes. Buenos días, doctor. El maestro Antonio Benavides Castellanos, coordinador nacional del proyecto Accionar para prevenir y combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas en México y varios países de Centroamérica en la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todos. Bienvenido, maestro. El licenciado Carlos Alberto Salazar Estrada, secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Y bueno, están también con nosotros la maestra Josiana Betsabe de la Rosa Celaya, oficial del enlace en Chiapas de la Organización Internacional del Trabajo. Y también damos la bienvenida a la doctora Adriana Yolanda Flores Castillo, profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que también colabora en este diplomado. Pues muchísimas gracias a los visitadores generales, al equipo directivo de la CDH, a todo el personal de la CDH y a los participantes del diplomado, quienes nos acompañan a través del Zoom desde varias partes de la República y también de Latinoamérica. Y pues a todos y todas damos una cordial bienvenida. Para este acto inaugural pedimos por favor que las autoridades nos dirijan un mensaje de bienvenida, comenzando por la doctora Jacqueline Ángel Juan, visitadora general especializada en atención de asuntos de niñas, niñas y adolescentes. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenos días a todas, todos, todes. En representación del señor presidente don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida a este espacio virtual en el que el día de hoy se inaugurará la apertura de el diplomado Mecanismos y Herramientas para la Prevención, Atención Infantil, Trabajo Forzoso y Trata de Personas. Agradezco la participación de todas y todos quienes nos acompañan y en este momento, principalmente de manera muy especial al señor secretario, licenciado Carlos Alberto Salazar Estrada, secretario de Economía y del Trabajo, al doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Muchas gracias. Al maestro Antonio Benavides Castellanos, coordinador nacional de proyecto Accionar de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, maestro. Así como a la doctora Adriana Yolanda Flores Castillo, profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. También a la maestra Joseana de la Rosa Celaya, oficial de enlace en Chiapas de la OIT, así como a las y los participantes de este diplomado. Y por supuesto, también es un gusto y un honor contar el día de hoy con la presencia de la maestra Alejandra Marlene Gómez Barrera, profesora investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México,
quien nos brindará el día de hoy la conferencia Sistemas de Protección de la Niñez contra el Trabajo Infantil. Muy bienvenida, estimada maestra. Es preciso señalar que al ratificar el Estado mexicano la Convención de los Derechos del Niño en 1990, quedó obligado a crear legislaciones, instituciones y políticas públicas tendentes a garantizar el sano desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia. 24 años después, en 2014, entró por fin en vigor la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que prevé la creación de un sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes y que ordena también crear los CIPINAS, cuyo principal objetivo es precisamente la protección de este sector de la población. Por trabajo infantil entendemos toda actividad que las niñas, niños y adolescentes, de manera remunerada o no, que realizan al margen de la ley, en condiciones peligrosas o insalubres, que violentan sus derechos o que les puede producir efectos negativos inmediatos o futuros para su sano desarrollo físico, psicológico, mental o social y obstaculizar su proceso de formación en la educación. En este orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas señala que el trabajo infantil pone en riesgo a las niñas, niños y adolescentes y viola sus derechos, pues los priva de la educación y les exige asumir una doble carga, por una parte el trabajo y la escuela. La Universidad Autónoma de Chiapas, en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y este organismo autónomo, hemos de manera coordinada diseñado este diplomado para actuar, combatir las malas prácticas que perjudican a nuestra sociedad y de esta manera contribuir en garantizar la protección y el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en nuestra entidad, para hacer justamente de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Jacqueline Ángel Juan, visitadora general especializada en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes, por su mensaje de bienvenida. Damos la palabra al doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, también para que nos dirija unas palabras. Adelante, doctor. Gracias. A nombre del doctor Carlos Natarén Nandayapa, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, y de las investigadoras y los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos complace estar aquí con ustedes para dar inicio a este esfuerzo que, como bien apunta la doctora Jacqueline, pues implica bastantes desafíos, ¿no? Tratar este tema es bastante pertinente y sobre todo que va dirigido a un sector, a un grupo de funcionarias y funcionarios que están pues vinculados fuertemente con la niñez y la adolescencia y que se espera sea de bastante provecho. Por un lado, para incrementar sus conocimientos en el tema y por el otro, para que esto pueda servirles de alguna manera de herramienta de trabajo. Habilidades y competencias que se van a estar aquí compartiendo o que se espera puedan ser de utilidad. Pues enhorabuena por este tipo de eventos y que sea de provecho y estaremos al pendiente siguiendo este diplomado. Buenos días. Gracias, gracias, doctor Manuel Gustavo, quien ha estado, pues eso, muy presente en toda la organización de este diplomado y agradecemos también su presencia en este día. Pues ahora damos la palabra al maestro Antonio Benavides Castellanos, coordinador nacional del proyecto Accionar para prevenir y combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en México y varios países de Centroamérica, en la Organización Internacional del Trabajo. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bueno, primero saludar a la doctora Jacqueline Ángel Juan, visitadora general especializada en atención de asuntos de niñas, niños y adolescentes. Doctor Manuel Gustavo Campo Muñoa, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y al licenciado y amigo Carlos Salazar, secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas. Y a todas y todos los invitados especiales, así como a los alumnos que tomarán este diplomado.
Muchas gracias a todas y todos por su presencia esta mañana. Primero quiero hacerles llegar un cordial saludo del señor Pedro Américo Furtado de Oliveira, quien es el director de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo. Como coordinador del proyecto Accionar, implementado por la Organización Internacional del Trabajo y que cuenta con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos como aliado estratégico, es para mí un gusto poder participar esta mañana en la inauguración de este diplomado, en el que se han registrado más de 800 personas en esta primera edición. Sin duda, este es un gran ejemplo de cómo las acciones coordinadas desde lo local dan resultados trascendentes a nivel nacional. Por ello, no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Chiapas, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y a la CITI, quien en este día está representada por la Secretaría de Economía y del Trabajo del Estado de Chiapas. Como es de su conocimiento, el proyecto Accionar tiene como objetivo principal incrementar la capacidad de las instituciones gubernamentales mexicanas para prevenir y combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Para ello, impulsamos acciones como este diplomado para incrementar el uso de datos, el desarrollo de leyes, políticas públicas y programas para prevenir y combatir estos problemas que afectan a niñas, niños y adolescentes en todo el país. A través de este programa, que consta de 5 módulos distribuidos en 80 horas, las y los participantes analizarán la normativa internacional, nacional y estatal en la materia. Se identificarán los principales factores de riesgo que favorecen el desarrollo del trabajo infantil, trabajo forzoso y la trata de personas, así como las herramientas que permitan lograr una intervención y prevención de estos flagelos. Estamos convencidos de que este diplomado será de mucha utilidad y rendirá frutos tangibles en la entidad y en el resto del país. Quiero adelantarles que al interior de la OIT ya se está hablando de un intercambio sur-sur con el país de Argentina, quien cuenta con un diplomado muy similar a este. Felicito nuevamente a las instituciones organizadoras y a las personas participantes. Les invito a que trabajemos juntos para alcanzar la justicia social para todas y todos y esforzarnos porque los más de 800 inscritos sean más de 800 graduados. Enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, maestro Antonio Benavides Castellanos, coordinador nacional del proyecto Accionar para prevenir y combatir el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas en México. Pues excelente, maestro, tomamos en cuenta sus palabras para continuar pues haciendo fructificar este diplomado. Ahora damos la palabra al licenciado Carlos Alberto Salazar Estrada, secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas. Adelante, maestro. Muchas gracias, Sofía. Muy buenos días a todos. Saludo muy afectuosamente a todas y a todos los presentes a este evento y de manera muy especial, aunque no está presente, a un gran aliado como lo es mi amigo el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Asimismo, saludo con gran afecto también al doctor Antonio Benavides Castellanos, coordinador nacional del proyecto Accionar de la Organización Internacional del Trabajo, y a todo el equipo de trabajo que hoy lo acompaña. Saludo también a la doctora Jacqueline, al doctor Gustavo Campo, y bueno, a Josiana y a todos los que están presentes. Este día no solo celebramos el inicio de este nuevo aprendizaje, sino también los pasos concretos que como Estado hemos dado para la prevención y erradicación del flagelo social que representan el trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas. Este diplomado es un paso crucial hacia la comprensión profunda de los retos que enfrentamos y las estrategias que debemos implementar para seguir avanzando en la atención de estas problemáticas. Chiapas se ha caracterizado por realizar acciones concretas en el abordaje de estas temáticas. El año pasado, por primera vez y en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la CIPINA, el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el CATECH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de nuestros grandes aliados, la Organización Internacional del Trabajo, realizamos un curso de capacitación estatal con la inscripción de 760 personas, abordando el tema derechos de la niñez y la adolescencia para la prevención y erradicación del trabajo infantil, permitiendo fortalecer conocimientos, compartir experiencias y generar acciones que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para nuestra infancia. Asimismo, hemos fortalecido las inspecciones laborales para detectar y combatir el trabajo infantil y el trabajo forzoso. Por ello, hemos realizado operativos en conjunto con la Fiscalía contra la Trata de Personas, la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
garantizando con ello el pleno respeto a la normatividad laboral vigente y coadyuvando con la protección de los derechos humanos de la niñez que han sido detectados en situaciones que violentan sus garantías. Nos enorgullece el trabajo coordinado que se realiza desde el seno, desde las distintas comisiones conformadas para la atención de la infancia. Sin duda alguna, este diplomado se sitúa en la vanguardia de estos esfuerzos, fortaleciendo aún más nuestra capacidad colectiva para enfrentar estos desafíos. Agradezco a quienes lideran estas iniciativas, a los académicos que contribuyen al conocimiento y a todas y todos los presentes por ser parte activa de esta transformación. Que este diplomado sea testimonio de nuestra determinación colectiva para seguir construyendo un Chiapas libre de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, licenciado Carlos Alberto Salazar Estrada, secretario de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, por su mensaje de bienvenida. Pues agradecemos a las autoridades que se han conectado esta mañana para este acto inaugural. Invitamos a los que puedan permanecer en la sala que lo hagan, y si no, entendemos que su agenda es ocupada. Pues vamos a continuar este evento presentando la conferencia inaugural del diplomado denominada Sistema de Protección de la Niñez contra el Trabajo Infantil, impartida por la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la UNAM. A continuación, presentamos la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. La doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera es profesora e investigadora de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Derecho, especialista en Derecho de Menores por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster universitario en menores en situación de desprotección y conflicto social en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo en la Universidad de Vigo. Doctora en Gestión y Resolución de Conflictos, Menores, Familia y Justicia. Terapéutica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo. Becaria de la Fundación Carolina del 2013 al 2014 y postdoctorante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, con beca de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico. Pues muchísimas gracias, doctora. Bienvenida y adelante con su tema. Muchísimas gracias. Buen día. Muchísimas gracias a la doctora Jacqueline y a la doctora Sofía y saludos al doctor Manuel Gustavo. Bueno, para poder aprovechar el tiempo, agradezco también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la invitación y bueno, les voy a compartir algunas puntualizaciones sobre la protección de niñas, niños y adolescentes contra el trabajo infantil. Me gustaría, seguramente ustedes ya lo saben y lo tienen presente, pero me gustaría, para el análisis, considero fundamental tener bien presentes en cada momento los principios de los derechos humanos que vamos a encontrar en el artículo 1 constitucional. Entre ellos, destaca pues la universalidad, que implica justamente que todas las personas, sin importar, aquí puntualizo mucho la edad, sin importar la edad, son sujetos de derechos, de todos los derechos. La interdependencia, que justamente implica esta relación entre los derechos, es decir, no podemos nosotros decir garantizamos unos derechos y otros los dejamos olvidados, no. La garantía de derechos humanos debe incluir a todos los derechos, deben irse potencializando. Son progresivos porque evidentemente la realidad va avanzando, la realidad es dinámica y esto obliga a los marcos jurídicos a adaptarse a la realidad. Y entonces no se puede negar la protección de un derecho diciendo que ese no está previsto, que eso sobrepasa la norma. Pues entonces la norma debe adecuarse a proteger esa realidad. Y son indivisibles justamente porque no se puede, si bien es cierto para los abordajes metodológicos o teóricos, los dividimos, ¿no?, en sociales, económicos, políticos. La realidad es que todos los derechos están en una constante relación, están imbrincados, están en un tejido de nuestra esfera jurídica. Entonces, no podemos nosotros decir que vamos a sacar nuestros derechos sociales y van a estar en un lado y los culturales en otro. Eso no ocurre en la realidad, aunque normativamente los dividimos para mejor comprensión y manejo. Entonces, a estos principios se van a sumar 4 principios más que son específicos de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
que es la protección a la vida y a la supervivencia. Y aquí la vida no significa solamente el respirar como ser biológico, significa tener también la posibilidad de desarrollarnos, de alcanzar el potencial, de tener acceso a otros derechos e incluso el derecho al porvenir, ¿no? Al futuro, a poder desarrollar un proyecto de vida que sea eficiente, que sea eficaz, que satisfaga, no solamente es a la existencia biológica. En ese sentido, debe observarse también el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Este interés superior debe entenderse como en sus tres vertientes, como principio interpretativo de cada asunto en particular, como principio hermenéutico también, o sea, general. No podemos nosotros decir ciertos derechos de ciertos niños, ¿no? Y también como principio procesal. Es decir, en todas las acciones de las autoridades estatales debe incluirse el análisis del interés superior de la niña, niño o adolescente que está ahí. Recordando que los derechos de niñas, niños y adolescentes pueden ejercerse de manera individual, pero también colectiva, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando sobre que la escuela no quiere inscribir a una niña, ahí estamos hablando de un derecho individual. Pero si en una comunidad hace falta una primaria, estamos hablando de un derecho colectivo, porque es el derecho a la educación de un grupo de niñas, niños y adolescentes. Entonces, debemos recordar también eso. Evidentemente, no discriminación. Y en esta no discriminación no solamente es decir, todos los niños y las niñas tienen todos los derechos, ¿no? Sino que se hagan acciones que atiendan a las diferentes circunstancias. Por ejemplo, las niñas y niños que viven en el campo, que viven en zonas rurales alejadas, las niñas y niños que están en tránsito en México, que vienen migrando de Centroamérica o de Sudamérica, también ellos tienen todos estos derechos y también ellas y ellos tienen toda esta protección. Entonces, cuando hablamos de no discriminación, no solamente tenemos que pensar y decir en genérico todas y todos como una afirmación, sino que necesitamos desarrollar los mecanismos específicos para cada circunstancia. Por ejemplo, en el tema de niñas y niños con alguna discapacidad, tenemos que entrar al estudio de cuáles son las discapacidades en que se pueden encontrar, porque no es lo mismo una discapacidad neurocognitiva que una discapacidad física, ¿no? Sus necesidades y los mecanismos de protección y garantía tendrán que adecuarse a esas circunstancias. Y finalmente, la participación. Dentro de todos los procesos que pueden afectar a la vida de niñas, niños y adolescentes, debe preverse la participación de estas y estos. Aquí yo agrego información, porque es muy tramposo, así lo veo yo, pedirles que participen o preguntarles su opinión si no hay una adecuada información previa, ¿no? Y esa información previa debe estar bajo la responsabilidad de las autoridades. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, se va a preguntar en un juicio familiar, sobre la elección de quién va a tener la guarda y custodia de la niña, previamente se le debe informar adecuadamente en qué consiste el proceso, qué significa, y posteriormente preguntarle, ¿no? No puede llegar la niña, en este caso, a dar su opinión si no tiene la información de en qué consiste el proceso y cuáles son las consecuencias de ese proceso que puede determinarse. Lo mismo ocurre para otras cosas, por ejemplo, en los temas de derechos ambientales o desarrollo comunitario, desarrollo rural. Entonces, es fundamental que se tenga en cuenta primero la información adecuada y posteriormente la participación. Ahora bien, en específico, la protección contra el trabajo. Aquí yo le agrego y la niña, pero bueno, ya sabemos que el nombre legal de la convención es sobre los derechos del niño. En el artículo 32, la convención nos establece los parámetros. Primero establece una prohibición categórica para proteger a niñas, niños y adolescentes del trabajo, ¿no? Del trabajo infantil, pero el trabajo no dice como que no haga nada, no, sino que sea un trabajo que sea nocivo para su salud, ojo, para su educación y para su desarrollo. Asimismo, obliga a los estados parte a fijar una edad mínima bajo la cual no se permitirá ni se tolerará el trabajo. Entonces, esto lo vamos a ver desarrollado en el artículo 123 constitucional,
y en el artículo 47, fracción sexta de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde establece cuál es la edad mínima en México para que una persona pueda trabajar, y estos son los 15 años. Si nosotros hablamos, si nosotros tomamos en consideración este parámetro, técnicamente el trabajo de cualquier persona por debajo de los 15 años de edad está prohibido en México, ¿no? Y bueno, aquí también señala y retoma lo que comenta la Convención en relación a la prohibición de actividades nocivas para su persona, para su desarrollo, para su salud, pero tampoco desarrollan qué debemos entender por nocivo, ¿no? Porque muchas veces, y esto viene de nuestra historia constitucional y la historia de México y del mundo, en relación al trabajo infantil en las minas, ¿no? En relación al trabajo, o sea, porque estar en una mina es un trabajo que es nocivo evidentemente para la salud de una niña o niño, principalmente de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué digo principalmente los niños? Porque principalmente niños eran los que trabajaban, varones, ¿no? En las minas. Entonces, el estar expuestos a sustancias químicas, el estar expuestos a gases, el estar expuestos a la contaminación que deriva del ejercicio del trabajo de las minas. Bueno, pues todo esto, para ahí no hay duda de qué es lo nocivo, ¿no? Ahí está muy claro cuál es lo nocivo, sustancias tóxicas. Pero, por ejemplo, yo les preguntaría, y esto me encantaría escuchar sus respuestas, pero creo que por el tiempo y por la forma de organización del evento, pues no será posible, pero igual si los pueden poner en el chat estaría genial. ¿Qué de nocivo podemos encontrar en el trabajo de las niñas y niños? Y si no le quieren llamar trabajo, digan participación en las redes sociodigitales. ¿Es nocivo, no es nocivo? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Obviamente en el tema de la educación vamos a encontrar, como ya lo comentaba la doctora Jacqueline, este tema de que la UNICEF ha señalado que uno de los derechos que se ven más afectados cuando trabajan en la niñez las personas es la educación. Y esto se ve reflejado, se proyecta en el proyecto de vida o en el porvenir, o sea, en el futuro. ¿Por qué? Porque si una persona trabaja en su niñez, descuida su educación y al descuidar su educación pierde oportunidades laborales. Parece que no, o sea, pareciera que no hay una relación, pero sí la hay. Su ingreso se va a ver disminuido por el solo hecho de haber trabajado en la infancia. ¿Por qué? Porque su educación no se vio completada de manera adecuada. Y eso va a incidir en el mercado laboral al momento de integrarse al ambiente laboral. Y luego en su desarrollo, aquí ojo, porque no solo se refiere a su desarrollo físico, lo deja en desarrollo porque vamos a incluir también su desarrollo social, su desarrollo psicológico y su desarrollo físico. Y entonces vamos a encontrar que, por ejemplo, si nosotros seguimos una línea donde la niña o el niño trabajan en la infancia, descuidan su educación, ese descuido en su educación va a verse reflejado también en su desarrollo social. Y también ¿por qué? Porque las relaciones, por ejemplo, si ustedes recuerdan su infancia, había niñas o niños que por alguna situación en la primaria no iban todos los días a la escuela. ¿Y qué significaba eso? Que esas niñas y niños quedaban marginados en la escuela. Y entonces eran las niñas y niños que reprobaban año o que siempre estaban aislados o que no estaban integrados. Y eso va afectando su desarrollo social. Parece que no ocurre, pero sí también. Y evidentemente eso también va a verse reflejado en su desarrollo psicológico. ¿Por qué? Porque no solamente se trata del aprendizaje en la escuela, sino de todas las otras habilidades sociales que desarrollamos que también se ven afectadas, ¿no? En sus relaciones personales, en sus relaciones familiares. Y entonces vamos a ver que justamente hay una interdependencia en todo esto, ¿no? Por eso les decía yo, el hecho de que se viole el derecho a la prohibición de no trabajar afecta la educación, pero también afecta el desarrollo psicoemocional, psicosocial, y afecta la incorporación hacia un proyecto de vida. Bueno, es importante también hacer la diferencia de que en nuestro país hay una diferencia etaria entre niñas y niños y adolescentes. Aquí vamos a tener que las niñas y los niños son aquellas personas que tienen menos de 12 años, es decir, hasta los 11 años, 11 meses, 29 días o 30 días, dependiendo del mes en que cumplan años, serán niñas o niños. Y
y una vez cumplidos los 12 años, hasta antes de cumplir los 18, serán adolescentes. Esto es importante porque vamos a tener adolescentes que se encuentran por debajo del límite mínimo para la edad de trabajar, ¿no? Para los 15 años. Entonces, ellas y ellos pues van a tener un estatus diferente y van a necesitar una atención diferente a los niños, perdón, a los adolescentes que trabajan y a los niños y niños que no trabajan, ¿no? O que también se encuentran trabajando, pero cuyo trabajo no es legal propiamente en nuestro país. Entonces, por ejemplo, esta edad pudiera parecer, hay muchas críticas a que en México se retomen parámetros cronológicos, es decir, la edad, como un parámetro de protección y como un parámetro de derechos. Esto tiene que ver con el hecho de que, como en México, en otros países del mundo, la actividad social, la interacción social, implica diferentes estatus y diferentes acciones y diferentes actividades y diferentes circunstancias que rodean la vida de niñas, niños y adolescentes. Entonces, por ejemplo, en la ciudad, pensemos en una niña de ciudad que vive en el centro, por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Que vive ahí, que estudia ahí, que no trabaja, que a lo mejor su única preocupación es la escuela y alguna actividad extracurricular que haga, ¿no? Ella tiene una circunstancia específica de desarrollo, pero ahora pensemos en una persona que vive en una comunidad indígena que tiene 10 años. A lo mejor dentro de sus actividades, además de ir a la escuela, está sacar a los chivos a pastorear, regar no sé, la siembra. Y entonces eso va haciendo que sus actividades y su crecimiento y su desarrollo sean diferentes. Puede que las dos tengan 10 años, pero el lugar en el que viven y la circunstancia en la que se están desarrollando influye en cómo van a desarrollar habilidades sociales y en cómo van a necesitar ser protegidas. Entonces, ese es uno de los retos que se enfrenta a la protección de las niñas, niños y adolescentes, porque si bien es cierto, la ley es general y se aplica para todas las personas sin discriminación, también es cierto que debe adecuarse a las necesidades de protección de cada una. Entonces, hay que tener en cuenta que estas edades y estas circunstancias no son iguales para todos, para todas las personas, y que hay otras variables que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, cuando están en migración nacional por el tema de trabajo agrícola, pues las niñas y los niños que se encuentran acompañando a sus papás tienen una necesidad de protección específica, porque se van mudando, porque necesitan sus derechos a la educación, a la salud, y entonces el Estado debe proteger eso y debe implementar mecanismos que protejan esas necesidades específicas. Ahora bien, esta es una gráfica del INEGI que justamente nos habla del trabajo infantil, ¿no? Y nos dice que el 86.9% de la población entre 5 y 17 años se encuentra fuera del trabajo y que el 13.1% está dentro de la población que ya trabaja. Acá nos habla de una ocupación no permitida. Dentro de esta ocupación no permitida podemos entender que son aquellas personas que tienen menos de 15 años de edad. O también, por ejemplo, aquí nos habla de las personas que hacen quehaceres domésticos no adecuados. ¿Cuáles serían los quehaceres domésticos no adecuados? ¿O qué serían? Quizá podríamos pensar en el cuidado de otra persona. Es muy difícil pensar que una niña de 14 años pueda ser responsable de 2 niños de 5 años, ¿no? O sea, ¿eso es algo adecuado o no es adecuado? Aquí también ese es como un tema un poco difícil de desentrañar. O sea, ¿qué entendemos por trabajos adecuados y qué entendemos por trabajos no adecuados? Porque si ya estamos hablando de que es menor de 15 años, técnicamente cualquier trabajo sería no adecuado. Sin embargo, vamos a seccionarlos y vamos a ver que hay otros trabajos que pueden ser dentro de esa minoría de 15 años adecuados o no adecuados. Ahora bien, es muy importante que nosotros diferenciemos el quehacer doméstico como ayuda en el hogar, como distribución de actividades, porque, por ejemplo, tenemos toda una corriente psicológica que nos está guiando y diciendo qué actividades debe hacer o qué actividades puede hacer una niña o un niño en la casa, ¿no? Y entonces tenemos, que a los 7 años ya puede recoger su ropa, y a los no sé cuántos años ya puede empezar a lavar los trastes, y a tal edad ya puede empezar a experimentar con la estufa, etcétera, ¿no? Para crear adultos funcionales. El problema está en cuando esa carga
pues se desequilibra, ¿no? Una cosa es aprender habilidades de autocuidado, pero otra cosa es adquirir responsabilidades de cuidado de otras personas. Y creo que ahí podríamos marcar una línea. Sin embargo, la verdad es que ese tema tampoco está muy explorado porque aquí en el INEGI solamente habla de quehaceres domésticos. Y entonces yo digo que los niños de 12 años no deben aprender a lavar su ropa, pero una cosa es lavar su ropa y otra cosa es lavarla de toda la familia, ¿no? Ahí es cuando se empieza con el desequilibrio. Y luego, bueno, hablamos de también los trabajos domésticos no adecuados. Luego hablamos de la ocupación no permitida, que en este caso vamos a abarcar un 7.5% de este total, y los quehaceres domésticos no adecuados, en donde ubicamos un 6.7%. Aquí el tema es, les repito, esto de qué entendemos por quehaceres no domésticos, cuáles son y cómo podemos nosotros evitar que esto ocurra, porque es muy difícil en la interacción. Hay una cosa bien particular que tenemos que considerar. El trabajo infantil se da en un contexto, ¿no? En un contexto de socioeconómico, incluso sociopolítico, en el que se encuentra cada país y cada estado. Entonces, no basta con un núcleo jurídico, un marco jurídico que proteja y que prohíba el derecho. Es necesario que se establezcan estrategias adecuadas, es decir, específicas, porque no podemos negar, por ejemplo, que en nuestro país, como en otros países de la región latinoamericana, vivimos en una economía informal. Entonces, por ejemplo, ¿en qué mercado laboral o en qué ambiente laboral se van a insertar los adolescentes? En ese mercado informal. Y en ese mercado informal no se van a respetar sus derechos laborales. Y entonces vamos a estar en esta dinámica de, ok, pueden trabajar a los 15 años, pero tampoco van a tener protección laboral ni protección social. Y entonces no podemos negar que existen estructuras socioeconómicas que también hacen necesario el trabajo. Yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con que se trabajen los niños y las niñas, ni los adolescentes. Lo que sí estoy diciendo es que no podemos negar que existe una economía que hace necesario para la sobrevivencia de la familia que a veces niñas y niños y adolescentes se integren a las actividades laborales. Entonces, bueno, eso es algo que también tenemos que considerar en las estrategias. Ahora bien, como les decía, las actividades en las que se integran los niñas, niños y adolescentes pueden ser actividades agrícolas, pero ojo con las actividades agrícolas porque también dentro de estas vamos a tener una diversidad. Una cosa es que niñas y niños vayan con sus padres, porque saben que en México tenemos todavía los trabajos de jornaleros en donde viven en un estado, pero tienen que irse a otro estado a trabajar porque es temporada de fresa, porque es temporada de naranja y entonces se muda toda la familia a veces. Y a veces lo cierto es que las niñas y niños terminan realizando actividades en apoyo al trabajo de los padres. La otra opción o la otra tipo que se encuentra también dentro de las actividades agrícolas es cuando la familia tiene una producción agrícola, es decir, tiene tierras de siembra, y las niñas y niños, también los adolescentes, participan en la producción de la siembra, ¿sí? Ayudan a los papás, a las mamás, ya sea regando, ya sea recogiendo, recolectando, cuidando, limpiando, haciendo barbecho, todo eso para una producción doméstica, es decir, ya sea de autoconsumo o bien para una producción donde se vende el excedente. Incluso vamos a ver que a veces niñas, niños y adolescentes acompañan a sus padres a vender el excedente y ustedes no me dejarán mentir si están en Chiapas, los lunes en el tianguis encontramos en el tianguis de San Cristóbal, encontramos a muchos adolescentes vendiendo. O sea, y eso es trabajo, ¿no? Sin embargo, existe un contexto en la economía familiar, ese es un contexto muy específico que hace que la economía familiar funcione gracias a la participación de niñas, niños y adolescentes en estas dinámicas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros prever una estrategia que les proteja? Porque ahí es una necesidad de la familia y de verdad yo no sé si esto si haya ocurrido en Chiapas, pero yo nunca he visto que cuando hay estas dinámicas llegue la policía o llegue el CIPINA o llegue el DIF o llegue alguien y se lleve a los niños diciendo que están siendo víctimas de explotación laboral, aunque sean niños de 10 años los que están vendiendo, ¿no? Porque se entiende que el contexto es tan complejo que incluso llevárselos sería más transgresor de sus derechos.
¿no? Y entonces ahí está el marco jurídico que dice que está prohibido. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, hay niños, el otro día la verdad es que me pasó lo más impactante, que es que en el DIF, a las oficinas del DIF, entró un niño vendiendo dulces. Y las trabajadoras del DIF, que eran, la mayoría eran mujeres, le compraron dulces, ¿no? Y a nadie se le ocurrió por la cabeza pensar explotación laboral o trata de personas. No, y en el metro de la Ciudad de México hay niñas y niños vendiendo cosas y nunca se los lleva a nadie, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque se entiende que es una dinámica que sobrepasa los límites y las acciones del Estado. Entonces, creo que esa parte hay que revisarla con mucho cuidado y diseñar estrategias adecuadas para ese tipo de situaciones. Ahora bien, las actividades en empresa familiar. Aquí vamos a ubicar tiendas, la palería, o sea, cualquier negocio que sea fijo, pero también que sea ambulante. Por ejemplo, en los tianguis o mercados ambulantes que le llaman, el trabajo de las niñas y los niños también es parte fundamental del funcionamiento de esas empresas familiares, porque se hace necesario. E incluso vamos a encontrar que muchas familias o padres y madres de familia nos van a decir, pero ella o él quieren trabajar, ella o él quieren ayudar, ¿no? Y a lo mejor eso es verdad. El tema está en cómo lo hacen, ¿no? Y también si existe una protección a esas actividades, ¿no? Porque existen muchos riesgos, porque, por ejemplo, en el Estado de México, a veces no hay con quién dejar a los niños y entonces las mamás se los tienen que llevar a la venta en el tianguis y el niño pues ni modo que esté ahí 8 horas sin hacer nada, ¿no? Pues empieza a hacer actividades y empieza a hacer como también, incluso a ver él mismo o ella misma como una forma de ganarse su propio dinero, porque también es un tema esa parte. Luego tenemos el acompañamiento a padre o madre en situación de mendicidad. Aquí a veces vamos a encontrar a estas familias que los niños no están pidiendo dinero y los padres sí, pero los niños están en la vía pública, ¿no? Y entonces a mí me ha tocado ver, espero, me parece bastante triste, pero ha habido ocasiones en que hay estos corrales para los bebés que están en los camellones y ahí está el bebé o la bebé y la mamá está haciendo malabares, limpiando parabrisas y entonces esa niña o niño está también ahí, ¿no? En esa dinámica. Entonces aquí también me parece que eso hay que revisar, hay que ver qué estrategias se pueden implementar para eso. En situación de mendicidad autónoma, es decir, cuando niñas o niños van solos pidiendo dinero, ¿no? En México, desafortunadamente, la utilización o el acompañamiento de menores de edad todavía no es una conducta sancionable por la ley, como en otros países, pero me parece que justamente, por ejemplo, hemos visto o escuchado hablar de este mercado donde se rentan niños o niñas o bebés para ir a pedir dinero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la investigación y el nivel de investigación en ese caso? La verdad es que no, me parece que todavía no he visto ninguna investigación formal, bien metodológica, sustentada, pero sí, bueno, sí hemos visto a muchas personas que traen a los niños ahí, ¿no? Cargándolos y demás. Entonces, para justamente causar o incidir en el ánimo de la persona y que les dé dinero. Entonces, bueno. Y la otra que a mí me llama mucho la atención y creo que es una de las que casi no se ha visto es la participación en los medios de comunicación y redes sociodigitales. Esto de los niños actores, las niñas actrices y que luego ya en la adolescencia nos enteramos de todas las cosas que les hicieron, toda la explotación por parte de sus padres, por parte de la industria. Y ahora la participación de niñas y niños en redes sociodigitales me parece que también es un problema porque supuestamente está prohibida la participación de menores de edad, ¿no? Pero todas y todos hemos visto a niñas y niños en TikTok, en Facebook, etcétera, en Instagram, y hay niñas y niños que tienen perfiles propios, o sea, y que crean contenido, ¿eso no afecta a su desarrollo? O sea, esa conducta, y que aparte son expuestas a gente que a veces es agresiva, que es lasciva, que les hace comentarios inapropiados, que incluso los busca, o sea, un montón de cosas a las que son expuestos derivado de su participación en las redes sociodigitales. Entonces, creo que también este tema tendríamos que revisarlo con mucho cuidado, porque aquí también me falta las niñas y niñas y adolescentes en el deporte.
¿no? Porque también es un tema en el que son expuestos y quedan expuestos a explotación, que aparentemente no tiene nada de malo que practiquen un deporte, pero que sí puede afectar su desarrollo psicoemocional. Encontrar la línea entre la línea de división entre trabajo y trata y explotación es bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente existen elementos no solo taxativos de decir, bueno, ¿cuándo estamos hablando de trata? ¿Cuándo estamos hablando de explotación? ¿Cuándo hablamos de un trabajo? Técnicamente hablamos de trabajo, o sea, de relación laboral, solamente cuando la persona tiene más de 15 años en una actividad que no es nociva, que no afecta su asistencia a la escuela ni su desarrollo, ¿no? Pero vamos a ver que, por ejemplo, hay sobre todo adolescentes varones que por alguna actividad, no sé, ayudando en la gasolinera o llegan a ganar 300 pesos al día y a veces esos 300 pesos al día que nosotros podemos decir, ay, son 300 pesos al día, y no sé, trabajas 10 horas o lo que sea. Eso a veces hace que dejen la escuela, porque encuentran una forma de ganarse dinero y en ese momento lo inmediato es más fácil que un proyecto de vida que voy a desarrollar a 10 años, ¿no? Entonces, también eso es importante, pero técnicamente todo el demás trabajo antes de los 15 años está prohibido. Entonces, bueno, habría que revisar aquí algunos elementos para la reflexión sobre la trata de personas, que es, bueno, la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción, perdón. Es que no veo. Ok. O la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos, beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esa explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Si se dan cuenta, aquí esta definición nos podría hablar, por ejemplo, de los casos en donde una familia, padre y madre, o padre o madre, o madres o padres, conceden que su hija de 10 años trabaje, ¿no? O sea, esa parte, por ejemplo, podríamos estar hablando de trata de personas. También el tema, ojo, en una situación de vulnerabilidad, las reglas de Brasilia nos dicen que la niñez es una situación de vulnerabilidad. Entonces, tenemos que ver que no, o sea, el trabajo de las niñas y los niños también está protegido, pero ¿cómo lo protegemos contra la trata? Porque generalmente las personas, y gracias a la producción estadounidense, pues luego llegamos solo a pensar en trata de personas, explotación sexual. Pero la trata es mucho más cercana de lo que nosotros quisiéramos imaginar y aceptar. Bueno, el artículo 7 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas en estos delitos señala cuáles son las conductas que se establecen como trata de personas. Y entre esas, pues vamos a encontrar el trabajo, perdón, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados y la mendicidad forzada. Aquí, muchas personas van a decir, pero no los están obligando. Bueno, es que recordemos que debido a su edad, son grupo vulnerable y entonces su consentimiento no debe estar viciado. Pero ¿cómo da consentimiento una niña de 10 años? O sea, es muy fácil decir, sí quiso, porque ella quiso participar, ella quiso o él quiso. El problema es que por su edad puede no comprender los alcances y las consecuencias de su participación. Y entonces ahí ese consentimiento está viciado. Entonces, bueno, aunque se cuente aparentemente con el consentimiento, se tiene que revisar ese tema con mucho cuidado. En México, entre enero de 2015 y agosto de 2022, 1,911 personas entre 0 y 17 años han sido víctimas de trata de personas. Estas cifras evidentemente incluyen solamente aquellos casos específicos que han sido denunciados y que han sido registrados. El número, la cifra negra en este tema puede ser mucho mayor justamente porque a veces solo pensamos en trata de personas como prostitución, ¿no? Y entonces la explotación laboral queda ahí perdida, como que no la vemos, porque a veces se puede confundir con el trabajo,
Y bueno, y los servicios forzados y la mendicidad forzada tampoco se ve. En una ocasión, justamente, mucha gente, una persona me decía, ¿y por qué quieren llevarse a los niños? ¿Por qué no los dejan pedir dinero? Bueno, pues porque eso es ser víctima de un delito, ¿no? Pero a veces no se ve así. Entonces, bueno, es algo para reflexionar, que creo que también, más allá de comprender y de tener acceso a todo el marco teórico y para todo el marco normativo, tenemos que ver que la realidad es mucho más compleja y tenemos que desarrollar herramientas de análisis para esa realidad, porque no sirve de mucho tener leyes, normas, marcos, si no se cuenta con estrategias de análisis que nos permitan ver y analizar cada caso particular. Recordemos que el interés superior es un tema que se tiene que hacer en lo individual, ¿no? Para cada caso específico se tiene que revisar, porque el tema de que los niños y las niñas trabajan en el campo en nuestro país es un tema real, pero no siempre ocurre en un tema de explotación. A veces es un tema donde la economía familiar es la única forma en que va a funcionar. Entonces, si no arreglamos el tema de la pobreza en el campo, no vamos a poder eliminar el trabajo infantil en el campo, ¿no? Porque entonces eso no va a ser, o sea, pensar que vamos a poder erradicar ese trabajo infantil en el campo sin cambiar la situación de las personas que viven en el campo, pues es realmente algo irreal, ¿no? Porque o sea, si no cambiamos la causa, si no atendemos la causa, que sería la desigualdad social y económica en el campo, no vamos a poder resolver la consecuencia, que sería el trabajo infantil en el campo. Ese es un caso específico, ¿no? Obviamente habrá que desarrollar estrategias de análisis para cada caso. Bueno, ¿cuáles son los derechos que se ven afectados con especial gravedad en el tema de trata? Bueno, pues tenemos obviamente el derecho a la vida, porque justamente que una niña o un niño ande en la calle sola, la expone su integridad física, expone su vida a la libertad y la seguridad, a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzado, a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos, a no sufrir violencia de género. Si se dieron cuenta en la información anterior, el número de mujeres casi triplica el de hombres, ¿no? Entonces, hay que pensar que también la trata de personas, pues tiene ahí un fuerte inclinación hacia las mujeres. Obviamente también, esto me gustaría decirlo, entre los tipos de trata también existe diferencia de sexo y género, ¿no? Es decir, de acuerdo con las estadísticas, las mujeres son mayormente víctimas de trata en su modalidad sexual y los hombres en la modalidad de explotación laboral y servicios profesionales. Esto pues es como a nivel mundial. Entonces, bueno, también es importante a la libertad de asociación, porque, por ejemplo, aunque es una realidad que existe el trabajo infantil, pensar en que niñas y niños quieren hacer un sindicato, pues eso es algo, o sea, podemos aceptar que trabajen, pero no aceptar que tengan derechos laborales colectivos, ¿no? Entonces, bueno, a la circulación, obviamente, porque limita su libertad. Y bueno, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. El estar sometidos a trabajo implica estrés, implica afectaciones a su alimentación, a su crecimiento, a su desarrollo, a condiciones equitativas y satisfactorias. Porque justamente estar en la clandestinidad implica que no van a tener protección a sus derechos laborales. Y esto parece que es algo lógico, ¿no? Pero no sé si ustedes ya han visto estas controversias, que por ejemplo una controversia laboral que estuvo en Estados Unidos, donde no quisieron admitir la demanda laboral porque el trabajador estaba en situación irregular migratoria, ¿no? Y entonces le decía el juez, si admito tu demanda laboral, ¿qué pasa con tu situación irregular migratoria? ¿No? Entonces era como esa parte que si no, pues no puedo admitirla porque no eres legal en este país. Entonces, un poco pasa lo mismo. No pueden exigir derechos laborales porque está prohibido su trabajo, pero materialmente sí están trabajando. Entonces, bueno. El nivel adecuado de vida, lo que comentábamos sobre el ingreso, por ejemplo, hay quien dice que hay estudios que señalan que las personas que trabajaron durante su niñez pierden 5 años de vida laboral, vida económicamente activa adecuada, es decir, con salud, ¿no? Con salud, con desarrollo.
Obviamente pierden, no tienen derecho a la seguridad social, o sea, no, carecen de cualquier derecho a la seguridad social. Vamos a ver que incluso luego hay niñas y niños que llegan a tener accidentes mientras realizan estas actividades y no reciben apoyo de sus, entre comillas, patrones. Y entonces, pues ahí quedan, ¿no? Si llegan a tener, a fracturarse, a enfermarse, nadie los atiende. Y bueno, pues justamente a la protección especial que requieren y que merecen y que necesitan las niñas, los niños y los adolescentes. Hay algunas medidas que se proponen para la protección y apoyo de las personas víctimas, y en estas, bueno, establecen la obligación, o más bien no la obligación, se propone a los estados que establezcan procedimientos efectivos para una rápida identificación de las víctimas y que incluyan procedimientos para identificar a las víctimas, a niñas, niños y adolescentes, en puertos de entrada y otros lugares del territorio. Debe llevarse a cabo una labor de intercambio de información entre los organismos y las personas competentes para garantizar que los niños sean identificados y reciban asistencia lo antes posible. Esta asistencia es de índole integral, ¿no? Jurídica, psicológica, física, médica, de trabajo social cuando sea necesario. Y bueno, las autoridades encargadas del bienestar social, la salud o la educación deben poner en contacto con autoridades competentes de la materia, de acuerdo con la ley, para siempre que exista consentimiento y sospecha de que, conocimiento y sospecha de que una niña o niño es objeto de explotación o trata o corre peligro de serlo. Evidentemente, esto implica un trabajo interinstitucional, pero sobre todo necesita un trabajo de campo. Es decir, esto no se va a aplicar en oficinas, no se va a aplicar en juntas, en salas de juntas. Esto se va a aplicar solamente cuando, por ejemplo, ¿cómo podemos garantizar un procedimiento efectivo para la identificación rápida? Pues preparando, capacitando a quienes están en contacto con la ciudadanía. ¿Y quiénes están en contacto con la ciudadanía? ¿Qué órgano del Estado está en contacto directo con la ciudadanía? La policía, los cuerpos policíacos. Son quienes están en las calles, quienes ven, quienes andan, quienes recorren el país, quienes están ahí al pendiente y quienes saben cómo son las dinámicas comunitarias. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una policía capacitada en este sentido, no en perseguir trata de personas, sino en identificar casos de trata de personas y que ellos pudieran empezar como este procedimiento, porque pensar que vamos a hacer una redada de, no sé, abogados y trabajadores sociales que van a ir a la comunidad y ver, pues esto realmente termina luego siendo vicioso, ¿no? En donde ya saben que tal día van a ir y entonces ese día no van a trabajar y así como, o sea, eso no, ¿no? Se trata de que sea efectivo. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con relaciones interinstitucionales y una articulación adecuada, pero no solamente en el marco normativo, sino en las acciones, ¿no? Y bueno, aquí están las fuentes consultadas. Les voy a compartir la presentación y la presentación tiene un videillo ahí al final para que lo vean sobre la niñez, que me parece muy interesante para la reflexión de cómo desde el adultocentrismo vamos generando y creando como una caja en donde ponemos a las niñas y a los niños, ¿no? Como determinando qué es lo que deben hacer y qué es lo que se les permite hacer. Pues por mi parte, ay, perdón, esperen. Perdón, por cuestiones de tiempo no voy a reproducir el video. Muchísimas gracias, doctora. Ahí está No mi se correo. preocupe. Bueno, mi pregunta es si todavía tiene algunos minutos de preguntas o si ya se tiene que retirar. Aquí concluiríamos la conferencia. Bueno, pues 5 minutos me puedo quedar. No sé si alguien quiera. Bueno, sí, doctora, no se preocupe. Si no, también pedimos aquí al auditorio que pueden enviar sus preguntas y el acuerdo con la conferencia es que le haremos llegar las preguntas a usted y posteriormente en algún chat o algún foro del mismo diplomado, ahí puede contestarles, ¿no? Pero entonces vamos a respetar su tiempo. Ya está con nosotros el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para darle un mensaje de despedida, de agradecimiento y hacer entrega de su reconocimiento. Muchas gracias. Adelante, presidente. Muy buenos días a todas y todos.
quiero en primer lugar ofrecer una disculpa a todos los participantes por no haber podido estar en el momento de la inauguración. También de manera especial al secretario de Economía y del Trabajo, a don Carlos Alberto Salazar Estrada, al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, don Manuel Gustavo Campo Muñoa, al maestro Antonio Benavides de la OIT, del coordinador nacional del proyecto Accionar, a la doctora Adriana Flores, a la maestra Joseana de la Rosa, bueno, a todas y todos y desde luego a la maestra Gómez Barrera, Alejandra, muchísimas gracias por su generosidad, mi felicitación muy sincera por esta excelente conferencia. Realmente me da mucho gusto ver en gente joven la preparación, la claridad en los conceptos, el compromiso con un tema tan sensible y tan difícil de atender, que creo que durante todo el tiempo que tuve la oportunidad de escucharla, no me distraje ni un minuto porque todo resulta muy interesante y quiero decir que tiene mucha razón en asentar que si no atendemos las causas, ¿sí? No podremos resolver las consecuencias. Efectivamente, me gustó cuando usted decía, pongan mucha atención en esto, tenemos que, mucha atención en esto, ¿por qué? Porque acaso, ¿sí? Implica una gran gama de temas a estudiar, a analizar, a conocer, porque los entornos de las niñas, de los niños, donde ellos nacen, ya los condiciona, ¿sí? A vivir situaciones que los colocan en vulnerabilidad, ¿sí? Yo le agradezco muchísimo. Creo que este diplomado tiene mucha razón de ser, tiene mucha razón de ser porque nuestras niñas y nuestros niños son, pues, la única oportunidad que tenemos de que este mundo mejore. Nosotros, las personas adultas, ya hicimos de alguna manera nuestra parte y ahora lo que nos toca es proteger, ¿sí? Los derechos de niñas, niños, adolescentes, para que ellos puedan llegar, ¿sí? A un proyecto de vida que les permita su desarrollo integral, completo, como personas útiles a la sociedad, pero también satisfechas de su proyecto, de lo que ellos desean. La verdad que le agradezco muchísimo. Muchas gracias a todas y todos. Me da gusto ver que cientos de personas están interesadas en el tema y este diplomado va a ser muy exitoso, muy útil. La verdad, felicito a la iniciativa, agradezco a la visitadora general, a la doctora Jacqueline Ángel, estar comprometida con el tema. Pues mi felicitación a todas y todos. Le pido a la doctora Sofía nos haga favor de poner la imagen del reconocimiento que le haremos llegar físicamente, maestra Alejandra, de manera coordinada, la OIT, Unión Intersecretarial para la Erradicación del Trabajo Infantil, la Universidad Autónoma de Chiapas, Instituto de Investigaciones Jurídicas y esta comisión, este organismo autónomo, pues otorgamos el reconocimiento a la doctora Alejandra Marlene Gómez Barrera por su ponencia Sistema de Protección de la Niñez contra el Trabajo Infantil. Creo que solo
me faltaría una palabra en el reconocimiento, dice, por su ponencia, por su excelente ponencia. Muchísimas gracias, maestra, y que tengan un excelente día, una buena semana para todas y todos. Muchas gracias.